Buenas noches, hermanos y amigos oyentes. Les saluda Víctor Zelaya, miembro de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Es grato para mí darles la bienvenida al culto de Doctrina para la Vida. El tema para hoy es Preparación para el Reino Eterno. Sexta parte, lección 44. Hoy día jueves 7 de octubre del 2021. Hermanos, vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, gracias te damos en esta noche, Señor Jesús, porque nos permites estar aquí, Padre Celestial, sirviéndote a ti nuevamente y escuchando también, Padre Celestial, la prédica que hoy día se nos va a dar. Te pedimos y te clamamos, Señor Jesús, que en tu gracia y misericordia pongas un oído, Padre atento, Padre Celestial, y un corazón que esté lleno de tu gracia y de tu misericordia para poner en práctica la palabra que hoy aquí nos va a ser impartida, Padre eterno. Te damos las gracias y te damos la honra y la gloria a ti, Señor Jesús, pues tú eres el que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Hermanos, amigos oyentes, vamos a hacer una pequeña lectura y una pequeña reflexión antes de seguir. Busquemos en 2 Corintios 4:7 lo que se nos dice en esta noche. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aquí podemos ver que Dios nos creó con la intención de que fuéramos vasos de barro débiles y limitados, a fin de que en Cristo Él fuera el tesoro en nosotros, que resplandeciera desde nuestro interior. Muchas veces nosotros queremos llevarnos la honra y la gloria de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, y no es así. Todo es por la misericordia y la gracia de Dios que permite que pasen las cosas en nuestras vidas, y Él es el que nos ayuda siempre a salir adelante. Por eso siempre, en todo momento, nosotros debemos de darle la honra y la gloria al Señor. Asimismo también podemos ver lo que se nos dice en Mateo 12:34, que dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros debemos meditar la palabra de Dios de noche y de día, dice la misma palabra. Como nos lo dice en la palabra, debemos de buscar el consejo en ella, pues es inerrante y perfecta. A medida de que leamos la Biblia, nos vamos a llenar de mucha sabiduría, y eso nos llevará a intimidar mucho con Dios, llevándonos a un nivel de gozo por estar en comunión con Él. Así que, hermanos y amigos oyentes, agarremos nuestras Biblias y leámoslas en familia, leámoslas solos y meditemos en su palabra, porque ahí hay mucho consejo y mucha sabiduría también, en la cual podemos encontrar la salida a los problemas que hoy por hoy podamos tener. Por eso les invito a que tomemos nuestras Biblias y hagamos nuestras lecturas diarias, ¿verdad? También, hermanos y amigos oyentes, vamos a escuchar los himnos, ¿verdad?, que van a ser cantados por nuestro coro, para que alabemos al Señor, utilizando nuestro himnario, celebremos su gloria. Dios les bendiga. Y el Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Segunda a los Tesalonicenses 3:16. Himno número 366. En Jesucristo. En Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad. Tienen las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por
nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir, siempre dirija nuestro vivir. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios 4:1. Himno número 394. Cuando andamos con Dios. Cuando andamos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Cumpliremos su ley, porque es nuestro Rey, y su amor siempre nos guiará. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó, proclamarle debemos doquier. Gozarán del amor del bendito Señor los que humildes le entregan su ser. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. No podemos probar sus delicias sin par si seguimos mundano el placer. Disfrutamos su amor y divino favor al ser fieles en obedecer. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Obedecer y
confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Nos ha dado preciosas promesas. Segunda de Pedro 1:4. Himno 273. Todas las promesas. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán con su fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Hermanos y amigos oyentes, vamos a escuchar atentamente las noticias del fin en voz de nuestra hermana Alison Durón. Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. A continuación, las noticias del fin. Como primera noticia tenemos el riesgo de que un supervolcán haga erupción es más alto de lo que se creía, reveló un estudio. De acuerdo con un estudio reciente de Curtin University, el centro de la investigación estuvo en un supervolcán aparentemente dormido en Indonesia. Geofísicos de la Universidad de Curtin aseguran que, a pesar de que ha permanecido inactivo durante milenios, el riesgo de que genere una catástrofe a gran escala permanece. Por esta razón, se dedicaron a pensar alternativas para predecir con precisión cuándo podrían presentarse este tipo de eventos. Como un autor líder del estudio, Martin Danisic, investigador del centro John Leader, explicó que cada erupción violenta sucede generalmente cada varias decenas de miles de años. Sin embargo, lo que sucede con este tipo de formaciones geológicas durante su tiempo de descanso podrían aportar información valiosa para ayudar a prevenir desastres naturales. Según el estudio, pueden tener impactos definitivos en el equilibrio biológico de la Tierra e impactar el clima global de manera irreversible. Algunas de sus consecuencias inmediatas provocarían hambrunas por falta de recursos naturales que afectarían severamente a la población mundial. Para Danisic, comprender cómo opera un supervolcán en sus periodos inactivos es clave para la historia natural contemporánea de la Tierra. Más que nada, según puntualiza en un comunicado, para comprender la amenaza futura de una supererupción inevitable que ocurre aproximadamente una vez cada 17.000 años. El estudio reveló además que analizar el magma líquido no es suficiente para evaluar el peligro futuro. Esto es así porque las erupciones pueden presentarse incluso si no hay material encendido en la caldera del supervolcán. En cualquier caso, las consecuencias pueden ser de talla regional o escalar a un impacto planetario. Como segunda noticia tenemos, la inteligencia artificial puede predecir qué virus nuevo infectará a los humanos.
Investigadores de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign en Estados Unidos desarrollaron un nuevo sensor que puede detectar no solo si un virus está presente, sino si es infeccioso, una distinción importante para contener la propagación viral. El sensor contiene fragmentos de ADN especialmente diseñados con detección de nanoporos para detectar virus infecciosos en minutos sin la necesidad de pretratar las muestras, las cuales demostraron su funcionamiento con 2 virus clave que causan infecciones en todo el mundo, el adenovirus humano y el virus que causa COVID-19. El estado de inefectividad es una información muy importante que nos puede decir si los pacientes con contagiosos o si un método de desinfección ambiental funciona, dijo Anna Peinetti, la primera autora del estudio. El estándar de oro de la detección viral, las pruebas de PCR detectan material genérico viral, pero no pueden distinguir si una muestra es infecciosa o determinar si una persona es contagiosa. Por lo tanto, puede resultar en un tratamiento retrasado o en cuarentena o la liberación prematura de aquellos que aún pueden ser contagiosos. Existen pruebas que detectan virus infecciosos llamados ensayos de placa, pero requieren una preparación especial y días de incubación para obtener resultados. El nuevo método de detección puede producir resultados en 30 minutos a 2 horas. Los investigadores están trabajando para mejorar aún más la sensibilidad y selectividad de los sensores y están integrando sus aptámeros de ADN con otros métodos de detección como varillas reactivas que cambian de color o sensores para trabajar con teléfonos inteligentes para eliminar la necesidad de equipos especiales. Y como última y tercera noticia es cómo funcionará el arma hipersónica china capaz de quemar sistemas electrónicos. El enemigo no sabría que el arma está en camino gracias a un técnico y complejo proceso de convertir el calor ambiental en electricidad. No basta con drones militares avanzados, con tener la mayor fuerza naval del mundo y armas capaces de cruzar de un continente a otro. Las ambiciones de China van más allá. Por eso, desde laboratorios de este país nació la propuesta de crear un arma hipersónica que podría quemar sistemas de telecomunicaciones y suministro de energía a 300 kilómetros de distancia y su recorrido solo durará 25 minutos. Parece un arma al puro estilo de las películas de ficción. Los científicos que la proponen dicen que jugará un papel fundamental en los sistemas de armas de la próxima generación de China. El enemigo quedará sin posibilidad de comunicarse, derrotado y sin bajas de ambas partes. Esto demuestra que en China las ideas bélicas siguen surgiendo en las mentes de sus científicos, un peligro latente considerando las intenciones expansionistas del régimen comunista que buscando mostrar su lado bondadoso poniendo en marcha toda una campaña de propaganda. Detrás de eso, la historia es otra. La gran pregunta es hasta dónde pretende llegar China, un país que durante los últimos años ha tejido redes en África y Europa con inversiones multimillonarias a cambio de la simpatía de muchos gobiernos que ven impulsadas sus economías. América Latina y el Caribe no han sido la excepción. Cuba, Venezuela, Perú y Panamá se convirtieron en socios y prestamistas del régimen y por lo tanto del Partido Comunista Chino. Si es cierto lo que afirma el medio chino, esta arma hipersónica aún no está desarrollada, pero es una idea factible por parte de la tecnología necesaria. Ya está en uso. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Hermanos y amigos oyentes, ahora vamos al segmento de información. Los invitamos a ser parte de los cultos y actividades de la semana. Los jueves a las 6:30 p.m. culto de doctrina para la vida y los viernes a las 6:30 culto de oración, ambos en el canal de YouTube. Los sábados a las 4 p.m. culto de jóvenes vía Zoom. Los domingos a las 9 a.m. y a las 11 a.m. las 2 jornadas de cultos dominicales en nuestro templo en construcción y contamos con servicio de transporte. Los domingos a las 2 p.m. y 2:40 p.m. clases de escuela bíblica infantil vía Zoom. Si usted desea el bosquejo de los mensajes dominicales o información sobre el transporte del domingo, comuníquese con la hermana Mirna Moncada al celular 9579-4410. Seguimos trabajando diligentemente para recaudar fondos en pro de la construcción de nuestro templo. Apóyenos todos los siguientes iniciativas. Proyecto Tamal. Seamos promotores y consumidores de estos deliciosos tamales
que con amor son preparados, haga sus pedidos con tiempo a la hermana Claudina Martínez al celular 9828-4209. Serán entregados los días viernes y recuerde el costo adicional por envío. Venta de garaje. Con el fin de recaudar fondos para la construcción de nuestro templo y a la vez beneficiar a hermanos y amigos de la congregación con productos a bajos precios, estaremos realizando nuestra venta de garaje anual el día sábado 4 de diciembre. Usted puede colaborar donando artículos del hogar, ropa, zapatos, materiales de ferretería, herramientas, instrumentos musicales, dispositivos electrónicos y todo producto en buen estado que usted tenga en su hogar y pueda ser útil para otros. Para mayor información, comuníquese con el hermano Hugo Rivera al celular 9455-9484 o al 3155-7291. La librería. Compremos libros de doctrina bíblica, himnarios y Biblias en nuestra librería, y algunas de esas ventas también se destinan al Fondo Pro Construcción. Pero si usted desea hacer aportes monetarios, haga sus donaciones en las siguientes cuentas de ahorro. Ban Rural, cuenta 0270 1010 000 461. BAC, cuenta 743-973-411. Y Banco Atlántida 014-72025-7410. Si desea ofrendar o diezmar, puede hacerlo en el Banco de Occidente en la cuenta 11-401-015776-6. Le invitamos a hacer un instrumento de la obra de Dios. Comparta nuestros cultos y actividades a todos sus contactos en las redes sociales. Les damos las gracias por habernos escuchado todo el segmento de información. Hermanos y amigos oyentes, vamos a dar lectura al material de edificación que traemos para esta noche, que nos pregunta cómo luce una vida centrada en Cristo. Y dice: los cristianos ya no estamos dominados por una mente ególatra. Aprendemos de Cristo. Él piensa por nosotros, obra por medio de nosotros, ama por medio de nosotros, siente por medio de nosotros y sirve por medio de nosotros. La vida que tenemos no es nuestra, sino que es Cristo viviendo en nosotros. Nos dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en Filipenses 2:5 se nos ordena: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Un inconverso anda en la vanidad de su mente, pero una persona salva anda según la mente de Cristo. Dios tiene un plan para el universo y mientras Cristo esté obrando en nosotros, Él está realizando una parte de ese plan por medio de nosotros. Pablo destacó: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Esto está en Efesios 3:20. También se nos dice en Efesios 4:21 al 23. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está vacío conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cuando llegas a ser cristiano, Dios te da una nueva mente que debes llenar de nuevos pensamientos. Un bebé nace con una mente nueva y fresca, y a partir de ahí se van haciendo impresiones en su mente que determinan el curso de su vida. Lo mismo ocurre con un cristiano.
Cuando entras en el reino de Dios, recibes una mente nueva y fresca. A partir de entonces tienes que empezar a formar los buenos pensamientos en tu mente. Por esta razón, en Filipenses 4:8 afirma: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En vez de tener una mente reprobada, vil, lasciva, avara, sucia, tenemos una mente llena de justicia y santidad, y esto debe caracterizar de manera natural nuestro modo de vivir. En Efesios 4:24 se nos dice: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando te entregaste a Cristo, reconociste que eras pecador y decidiste abandonar tu pecado. Sin embargo, el diablo hará que el mundo y su pecado fulguren ante ti para tentarte a que regreses a él. Pablo nos advierte que no volvamos al mundo, sino más bien nos vistamos de la justicia y de la santidad de la verdad. Esto no es algo que se hace de una sola vez, sino algo que se hace cada día. Una manera de hacerlo se describe en 2 de Timoteo 3:16, donde se declara: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si quieres vivir rectamente, lee la palabra de Dios. Ella te ayudará a enfrentarte a los rezagos del mundo que aún están presentes en tu vida. En Efesios 4:25 se nos dice: por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos con los otros. Un cristiano nunca debe de mentir. La mentira más común es decir algo que no es cierto. Pero hay otros tipos de mentiras, como la exageración. Una vez escuché la historia de un cristiano que daba un testimonio convincente, pero un día dejó de darlo. Cuando se le preguntó que por qué, dijo que a través de los años había embellecido tanto su testimonio que había llegado a olvidar lo que era cierto y lo que había inventado. Cometer fraude en la escuela, en los negocios, en el trabajo y en la declaración de impuestos es una manera de mentir. También lo es traicionar la confianza, la adulación, el presentar excusas y el quedarse callado cuando debe decirse la verdad. Jesús nos ha permitido recibir su amor porque Él murió por nosotros, por nuestro pecado, el cual aborrece, y ahora Él nos capacita para amar a Dios porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esto se nos dice en Romanos 5:5. En su primera carta, Juan nos confirma esta maravillosa verdad. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. Hasta aquí ha sido la lectura del material de edificación del día de hoy. Vamos al momento más especial del culto con el mensaje de esta noche. Quien lo impartirá será nuestro pastor Julio Durón. Es la lección número 44 de los eventos finales. El tema es la preparación para el reino eterno, sexta parte. Buenas noches, mis queridísimos hermanos. Qué bueno volvernos a ver. Vamos adelantando ya sobre el segundo semestre de este año. Prácticamente ya vamos a cumplir
2 años de estar en esta situación de pandemia, y por la gracia de Dios aquí estamos. Bendito sea Dios por todos mis queridos hermanos que han visto a algunos de ustedes recuperarse el COVID, y hemos orado a Dios para que queden sus cuerpos sin secuelas, sin consecuencias. Gracias a Dios por aquellos que ya se vacunaron, ya tienen la segunda dosis. Y también oro por mis hermanos que todavía no se quieren vacunar. Que Dios les guarde y les cuide, igual que a los que ya se vacunaron. Y celebro también la actitud de mis hermanos que han ido retornando poco a poco a los cultos presenciales. Me imagino que a medida que han recibido su segunda dosis se sienten más seguros, y ya tenemos más hermanos incorporados. Hay algunos que todavía no lo hacen, y esperaremos en Dios, en el tiempo prudente, en el tiempo de Dios, pues que ellos vayan superando todo temor, cualquier duda que tengan respecto a la posibilidad de poderse congregar presencialmente, y les podamos tener ahí pronto entre nosotros. Gracias a Dios también hemos tenido visitas del vecindario, y ya tenemos algunas incorporaciones de hermanos en la fe que andaban buscando una iglesia como la nuestra y han decidido quedarse ahí, y así vamos a ir viendo cada vez más. Damos gracias a Dios también por los dispensarios médicos mensuales que estamos realizando. Hemos visto cómo ha ido creciendo la afluencia de pacientes, más de la zona que de Tegucigalpa en sí. Eso es bueno porque la idea es beneficiar a toda esa población que está alrededor de nuestra iglesia, y que ellos puedan ir accediendo a estos servicios médicos gratuitos. Así pues que eso es muy bueno, es ser una influencia más que positiva, pienso yo. Ellos puedan ver el evangelio práctico en nuestras vidas también, y ver que nuestra fe es genuina, y estamos tratando de hacer estos actos de misericordia con los necesitados, brindando estos servicios médicos gratuitos. Así pues que para nosotros es una bendición también ver estos dispensarios médicos cómo van cumpliendo su propósito. Yo ruego sus oraciones, hermanos, para que pronto, quizás ya no este año, pero quizás sí el próximo, podamos ya ir viendo los primeros pasos para implementar nuestro comedor infantil. Ese es nuestro sueño, ayudar a los niños necesitados de la zona para, por lo menos inicialmente, una vez a la semana, llevarles un desayuno, llevarles el evangelio, y luego así ir incrementando pues hasta quizás tener todos los días de la semana disponibles para llevarles un desayuno a cada uno de los niños, que podamos alcanzar a través de esta acción también, que es necesaria para los necesitados de esa zona. Así pues, hermanos, que la iglesia va avanzando, vamos caminando. Si usted quiere incorporarse a alguno de los ministerios de nuestra iglesia, Escuela Bíblica Infantil, Discipulado de Formación Cristiana, servicios en el templo, durante los cultos, el coro de nuestra iglesia, en fin, en los caballeros, con las damas, hay oportunidad para que usted sirva. Solo tiene que llamar a nuestra hermana Mirna Moncada, que es la secretaria, y aparece su nombre y su teléfono en la pantalla, y ella con gusto le va a derivar con los encargados de cada ministerio según el que usted elija. Y también puede hacerlo durante los cultos presenciales de domingo, acercarse a la mesa de información, y ahí le van a tomar los datos con gusto, ¿verdad? Y también ruego, si pueden, en la medida de lo posible, siempre llevar alimentos no perecederos cada domingo, porque el Ministerio DAR los necesita. La idea, hermanos, es auxiliar a las familias que no tienen trabajo, tienen necesidades físicas en nuestra iglesia, y llevarles una porción de alimentos por lo menos una vez al mes. Así pues que ahí está el número de nuestra hermana Marlene Castillo, ahí está su nombre y su número de teléfono, para que usted le pueda contactar, y si hay que ir a traer esos alimentos no perecederos en casa, pues ella con gusto puede derivar a alguien que lo vaya a traer, o si no, usted los puede llevar los domingos, y ahí está la mesa
debidamente rotulada, el Ministerio Dar, para que ahí usted pueda entregar sus donativos. Así pues que es una bendición ver la iglesia caminando, activa, vibrante, emocionada por el Señor, inspirada por el Señor, glorificándole a Él con cada cosa que hagamos y beneficiando a nuestros hermanos que están alrededor. Les ruego por favor inclinar su rostro. Vamos a dedicar este tiempo al Señor en oración. Amado Dios, gracias una vez más por poder estar este jueves atendiendo las necesidades espirituales de tus hijos, llevando tu santa palabra en los jueves de Doctrina para la Vida, y rogamos la conducción de tu Santo Espíritu nos sea de guía y de maestro en esta preciosa lección que tiene que ver con nuestra preparación para el reino eterno. Así te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Amados hermanos, vamos avanzando en este tema de la lección 44, preparándonos o preparación para el reino eterno. Hemos visto, hermanos, que la palabra de Dios no da una gran cantidad de detalles con respecto al reino eterno, pero sí nos provee lo suficiente a nosotros los hijos de Dios para tener una plena seguridad de la gloriosa bendición que nos espera en la relación eterna con el Padre y con el Hijo. Hemos visto que entre la terminación del reino teocrático terrenal, que es el reinado de 1000 años del Señor sobre la tierra, su reino teocrático, y la unión de ese reino con el reino eterno de Dios, acontecerán 3 eventos trascendentales, de manera que el vestigio de toda rebelión quede totalmente eliminado y Dios reine como supremo. En este estudio no vamos a dar consideración a las porciones de la Escritura que son amplias respecto a las doctrinas del estado eterno, sino que nuestra discusión y estudio se va a limitar más a cuestiones relacionadas con las profecías referentes a ese tiempo. Como primer punto de nuestro estudio hemos visto en qué consiste la purificación del reino eterno. Y hay 3 eventos predichos en la Escritura que pueden verse como actos de purificación del universo de los vestigios de la maldición, para que el reino eterno pueda manifestarse en toda su plenitud. El primer gran evento que tiene que ver con la purificación del reino eterno es la liberación de Satanás y la revuelta satánicamente dirigida, que eso está relatado en el libro de Apocalipsis 20 del 2 al 3 y del 7 al 9, el cual estudiamos en su momento. También la purificación de la tierra por fuego. Eso también nosotros lo estudiamos en su momento y hemos visto que el origen de esa purificación por fuego tiene que ver con varias declaraciones de la Escritura, y vimos en su momento también los pasajes a los cuales se hace referencia. Y el tercer gran evento es el juicio de los pecadores ante el gran trono blanco. El primer evento, la liberación de Satanás y la revuelta satánicamente dirigida, sucederá al final de la era milenaria, repito, tal como lo estudiamos en Apocalipsis 20 del 2 al 3 y del 7 al 9. Y aparte de una comprensión que nosotros podamos tener de la profundidad de la depravación del corazón humano, no se puede entender como una multitud cuyo número, de los cuales es como la arena del mar, como dice Apocalipsis 28, puede rebelarse contra el Señor Jesucristo, cuando han vivido durante 1000 años bajo la beneficencia del Señor. Pero en esta rebelión de Satanás se va a demostrar una vez más que Dios es justo cuando Él juzgue el pecado, y el juicio vendrá de manera de muerte física mediante el descenso de fuego. Y sobre todos los rebeldes reunidos bajo el liderazgo obviamente de Satanás, que será suelto de sus ataduras al final del milenio, como lo expresa Apocalipsis 29. Y de esta manera Dios va a suprimir o va a quitar toda incredulidad del reino teocrático en preparación para ese reino eterno que será la fusión del reino teocrático de Dios para toda la eternidad. También vimos y estudiamos el segundo acto purificador en preparación al reino eterno, que tiene que ver con la purificación de la creación,
Porque recordemos que por causa del pecado de Adán en el huerto, Dios pronunció una maldición sobre la tierra cuando dijo: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, como lo expresa esto en Génesis 3 del 17 al 18. Por lo tanto, es necesario quitar el último vestigio de esa maldición sobre la tierra antes de que se manifieste el reino eterno, y ese evento es descrito por el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3 del 10 al 13, que también estudiamos en otro momento. Y siempre las escrituras han predicho en un buen número de pasajes el paso de esta tierra presente para dar paso a un nuevo cielo y a una nueva tierra. Estudiamos Mateo 24:35, Hebreos 1 del 10 al 12, Apocalipsis 20:11. Es maravilloso todo esto, hermanos, como la palabra del Señor lo manifiesta. En esa declaración de 2 de Pedro 3:10, Pedro declara: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. También lo menciona en 2 de Pedro 3:7, como lo estudiamos en su momento. Y en esa declaración parece que él relaciona ese día de destrucción de la tierra presente con la perdición de los hombres impíos. ¿Qué sabemos por Apocalipsis 20, del 11 al 15, que sucederá en el juicio del gran trono blanco una vez que finalice el milenio? Si se sostiene que esto no puede referirse al mismo tiempo, puesto que Juan dice: delante del cual huyeron la tierra y el cielo, en Apocalipsis 20:11, pero Pedro dice: guardados para el fuego en el día del juicio, en 2 de Pedro 3:7, es suficiente responder que la declaración de Juan menciona el hecho de que los antiguos cielos y tierra pasan, sin indicar los medios por los cuales se logra esto. Pero Pedro sí nos proporciona los medios por los cuales se produce esa disolución, y es por el fuego del juicio de Dios. Por lo tanto, entre ambos pasajes de Apocalipsis 20:11 y 2 de Pedro 3:7, no existe ninguna contradicción. Concluyendo, por lo tanto, que la purificación es un acto final de Dios al final de la era milenaria, después de la revuelta final de Satanás contra su autoridad, en la cual la tierra, que es la escena de la rebelión, va a ser juzgada y desaparecida, destruida, para dar paso a un nuevo cielo y una nueva tierra. Por causa de la maldición, esta tierra presente va a ser juzgada. Y el tercer gran evento es el juicio de los pecadores ante el gran trono blanco, donde van a aparecer todos los muertos. Eso lo menciona Apocalipsis 20:12, solo lo vamos a leer. Nos dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahí fue donde quedamos la vez pasada. Este texto de Apocalipsis 20:12, en un sentido judicial, nos muestra como prisionero, muestra a todos los pecadores de todos los tiempos resucitados ante el gran trono blanco como prisioneros culpables y condenados que se ponen delante del tribunal de justicia divina, y por lo tanto no van a quedar pecadores con vida en ese universo destruido, porque todos los pecadores van a ser matados y todos los creyentes van a ser glorificados. Nos habla que van a ser abiertos los libros. En esos libros que el Señor tiene están registrados todos los pensamientos, las palabras y las obras de los pecadores, y en virtud de esa capacidad ilimitada de omnisciencia divina, el Señor va a discernir esas pruebas que van a servir, esos libros que van a servir para proveer todas las evidencias, todas las pruebas irrefutables para la condenación eterna de esos impíos. Pero aparte de ese libro que tiene el registro de todos los pensamientos, palabras y obras de los pecadores, existe el libro de la vida, que contiene los nombres de todos los redimidos. Eso también lo estudiamos el jueves pasado. Esos libros donde están registrados, esos libros que son aparte del libro de la vida, donde están registrados los pensamientos, palabras y obras de todos los pecadores, proveen
todos los argumentos o todas las pruebas irrefutables para que sean condenados. Y esos pensamientos, esas palabras y esas acciones van a ser comparadas con el parámetro perfecto y santo de Dios. Vamos a ver qué nos dice al respecto Mateo 5:48. Vamos a Mateo 5:48. Mateo 5:48 nos dice de la siguiente manera. Aquí está el parámetro de Dios. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cristo, hermanos, fija un estándar inalcanzable y esto sobrepasa lo que la ley en sí misma demandaba. Y aunque ese estándar es imposible de alcanzar, Dios no puede rebajarlo sin comprometer su propia perfección. ¿Por qué? Porque Él, quien es perfecto, no podía fijar un estándar imperfecto de rectitud. Pero la maravillosa verdad del Evangelio, en nuestro caso, es que Cristo ha alcanzado esa perfección para nuestro beneficio y bendición. Ahí ese parámetro que el Señor exige en Mateo 5:48 va a ser el parámetro para comparar los pensamientos, las acciones y las obras de los impíos. Pero también podemos ver otro texto alrededor de esto en 1 Pedro capítulo 1 versos 15 y 16. 1 Pedro 1, 15 y 16. Sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. La santidad, hermanos, define en esencia la naturaleza y la conducta nuevas en Cristo, que contrastan por completo con su estilo de vida anterior a la salvación. La razón para practicar una manera santa de vivir es que los cristianos están asociados con el Dios Santo y deben tratarlo a Él de esa manera, como a su palabra, con respeto y reverencia. Los creyentes glorifican a Dios de la mejor manera si son semejantes a Él. Eso es importante entenderlo. Aquí se nos muestra otra vez el parámetro santo de Dios contra el cual van a ser comparados los pensamientos, las obras y las palabras de los impíos, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Otra muestra del parámetro de Dios para comparar está establecida. Y hemos visto dos pasajes en Mateo 5:48 y 1 Pedro 1, del 15 al 16, que es el parámetro santo de Dios mostrado en su palabra, con lo cual van a ser comparadas las evidencias que se encuentran donde están registrados los pensamientos, las palabras y las acciones de los impíos para ser condenados. Una vez que sean comparados con ese parámetro santo de Dios, van a ser hallados indignos, sin lugar a dudas. Mire lo que nos dice Romanos 3:23. Vamos a Romanos 3:23. Nos dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí está bien claramente establecido. Y esta es la conclusión de todo el caso que ha expuesto el apóstol Pablo en los primeros 3 capítulos de Romanos 3. O sea, una vez que se comparen las palabras, las acciones y los pensamientos de los impíos con el parámetro santo de Dios, definitivamente serán definidos como indignos. Esto también, hermanos, significa que habrá diferentes grados de castigo en el infierno. En el infierno, hermanos, el castigo para los impíos no va a ser el mismo para todos. Hay grados de castigo en el infierno. Mire lo que nos dice Mateo 10, versos 14 y 15. Mateo 10, versos 14 y 15. Nos dice así. Mateo 10, 14 y 15. Vamos a leer ahí. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies,
De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. La prioridad para los apóstoles, hermanos, era anunciar que el rey había venido y que su reino estaba cerca. Ese era el mensaje. Y las señales y maravillas servían para autenticar ese mensaje. En aquel tiempo, para los judíos era común sacudir el polvo de sus pies, que era una expresión de desdén, cuando regresaban de territorios gentiles. Al entrar por las fronteras de Israel, sacudían sus pies para que una partícula de polvo entrara a Israel. Esa era la creencia de ellos. Pablo y Bernabé también hicieron eso en algún momento cuando fueron expulsados de Antioquía, lo recuerda, ahí en Hechos 13. Y era una demostración de protesta que quería decir que aquel lugar no era el mejor lugar que no era el mejor lugar como un lugar de Israel. En el caso de Sodoma y Gomorra, aquellas ciudades y toda la región circundante fueron juzgadas sin previo aviso, con suma severidad por parte de Dios. Sin embargo, toda ciudad que no recibe el Evangelio en la paz que el Señor promueve, van a tener un castigo mayor que el castigo para Sodoma y Gomorra, que para aquellas ciudades. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y ve usted qué importante es esto. Aquí se nos muestra un grado de castigo, es decir, que para las ciudades que no recibieron el Evangelio, donde se predicó, en este caso, en el ministerio terrenal del Señor, es la referencia, van a recibir un castigo mucho mayor que el que padeció Sodoma y Gomorra, para que usted mire cuán grave es rechazar a Cristo como Señor y Salvador. Otro grave castigo en el infierno se nos ilustra en Mateo 11:22. Vamos a leer ahí mismo. Mateo 11:22 nos dice de la siguiente manera: Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo que para Tiro y Sidón que para vosotras. ¿De qué ciudades está hablando? Leamos desde el 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que fuiste levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Ve usted qué tremendo esto. En el caso de Corazín y Betsaida, ambas ciudades eran cercanas a Capernaum, cerca de la orilla norte del mar de Galilea. Tiro y Sidón eran ciudades fenicias a orillas del mar Mediterráneo. La profecía sobre la destrucción de Tiro y Sidón se da en Ezequiel capítulo 26 al 28 y se cumplió literalmente. Pero los versos 22 y 24 de este capítulo 11 de Mateo nos dicen que van a haber grados de castigo en el infierno y que los milagros que se hicieron en Corazín y en Betsaida y la palabra que se predicó ahí fueron rechazados y van a ser más tolerable el castigo que se le dio a Tiro y a Sidón que el que van a padecer ellas. Y lo mismo va a pasar con Capernaum, escogida por Jesús en su momento como base de operaciones de su ministerio, va a tener una condenación más grande. Y fíjense qué interesante que no hay ningún registro de que las personas en Capernaum alguna vez se hayan burlado, se hayan mofado del Señor, o lo hayan expulsado, o lo amenazaran su vida. Sin embargo, el pecado de esta ciudad fue la indiferencia a Cristo, sin lugar a dudas, y por lo tanto fue el peor de todas las maldades acumuladas contra Sodoma. Por lo tanto, el castigo para Capernaum también va a ser mayor que el castigo que se le dio a Sodoma. Ahí se puede ver claramente que sí hay grados de castigo en el infierno. También podemos ir a Marcos, capítulo 12, versos 38 al 40. Marcos 12, 38 al 40. Marcos 12, 38 al 40. Vamos a leer ahí. Nos
Nos dice así, Marcos 12, 38 al 40. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, que gustan andar con largas ropas, llaman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de la viuda por pretexto y hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Aquí hay otro grado de castigo para esta gente, los escribas, allá en el infierno. Fíjese que cuando dice guardaos, es mirar, es observarlo, que está implicando la idea de estar atento contra la conducta de este tipo de personas, en este caso los escribas, que usaban capas largas, holgadas, y presentaban así frente a los usuarios como un devoto, un renombrado estudiante, y les encantaban las salutaciones, es decir, que lo felicitaran por esos títulos de honor que ellos ostentaban. Cuando entraban a la sinagoga, buscaban los asientos que estaban más cerca del baúl, donde estaban los rollos sagrados de la ley, que eran leídos sábado a sábado, y era un área reservada realmente para los líderes y personas de renombre de la comunidad. Pero el Señor denuncia la práctica codiciosa de esta gente e inescrupulosa, que trabajaban a menudo para administrar los bienes pertenecientes a las viudas, que les daba la oportunidad de convencerlas a ellas en sus tribulaciones para que sirvieran a Dios apoyando el templo y el trabajo de ellos como escribas. En cualquier caso, el escriba en este caso se beneficiaba económicamente en la práctica de esos fondos de las viudas que administraban, y se robaban los fondos de la viuda que le había dejado el marido. Y les encantaba hacer aquellas grandes oraciones como una demostración de gran piedad y por largo tiempo. Y su motivación en realidad no era una devoción a Dios, sino de ser reverenciado por las personas. Por lo tanto, el Señor los condena y les dice que van a recibir una mayor condenación, un grado de castigo mayor en el infierno. Mire usted qué tremendo es esto y qué delicado este asunto en el caso de los escribas, ¿verdad? Para que usted vea que no era agradable a Dios, obviamente, esta actitud de esta gente avariciosa. También podemos ver otro grado de castigo que favorece esta explicación en Lucas 12:47. Vamos a Lucas 12:47. Nos dice así: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Ahí está claramente establecido otro grado de castigo en el infierno. El grado de castigo, hermanos, va a ser proporcional a la medida en que la conducta infiel sea demostrada por voluntad propia. Por lo tanto, la ignorancia no es una excusa, porque ellos sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Y esto hace evidente que hay grados de castigo en el infierno. También podemos ir a Hebreos 10:29. Vamos a Hebreos 10:29. Hebreos 10:29. Nos dice así: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Aquí no está hablando de pérdida de salvación, está hablando en otra cosa según el contexto. Aquí nos dice que cuánto mayor castigo pensáis que recibirá. Habrá grados de castigo en el infierno. Y esto se indica claramente en los pasajes que hemos leído. En el mundo oriental, hermanos, pisotear a alguien era alzar el pie en dirección a esa persona y era una gran ofensa. Y si se le ponía el pie encima, era una ofensa y expresaba un desprecio mucho mayor. Aquí es una clara referencia al rechazo completo de Cristo como Salvador, como Señor y Salvador. Es como tener por inmunda la sangre de Cristo, considerar la sangre de Cristo como algo que es impuro, que es inmundo, que su sacrificio fue manchado. Porque es la sangre del pacto, nos dice ahí, la muerte de Cristo, hermanos, inauguró este nuevo pacto de la gracia, de la cual usted y yo somos parte. Y nos dice este verso también, 29,
en la cual fue santificado. Obviamente que aquí no se refiere a una persona más que a Cristo, porque fue el único que fue apartado para Dios para el propósito del sacrificio. Es hacer afrenta al Espíritu de gracia, nos dice este verso 29. ¿Por qué? Porque rechazar a Cristo es un insulto al Espíritu Santo, quien obró a través de él y da testimonio de él. Por lo tanto, nos dice aquí que habrá, este verso 29, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios. Ese es un grado de castigo también en el infierno, y ahí está claramente establecido. Por lo tanto, hemos visto en este pasaje de Apocalipsis 20:22 cómo aparecen todos los muertos ante el juicio del gran trono blanco, para que sean abiertos los libros, se hagan evidentes las acciones, los pensamientos y las palabras que vertieron toda su vida rechazando a Cristo, van a ser comparados con el parámetro santo de Dios, y de esa manera va a ser ejecutada la sentencia de culpabilidad contra ellos. Eso está claramente establecido ahí. Ahora bien, los resucitados para vida, todos aquellos que han sido salvos, obviamente no entran en este juicio de los pecadores, porque todos han sido llamados del sepulcro antes de que inicie el milenio. Vamos a ver qué nos dice a este respecto Apocalipsis 20 del 3 al 6. Nos dice así, Apocalipsis 20 del 3 al 6. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Vamos desde el verso 3 más bien. Si lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hablando del aprisionamiento del diablo al inicio del milenio, para que fuesen cumplidos los 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con él 1000 años. Miren, repito, este acto purificador del juicio de los pecadores ante el gran trono blanco, una vez que concluye el milenio, ya ha pasado la antigua tierra, ya han sido puestos nuevos cielos y nueva tierra, no tiene nada que ver con los creyentes, y este pasaje que vamos a ver nos muestra esa seguridad. Esas almas de los decapitados que aparecen ahí son los mártires de la tribulación. Mira lo que nos dice Apocalipsis 6:9 a este respecto. Apocalipsis 6:9. Apocalipsis 6:9 nos dice de la siguiente manera: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Este quinto sello, hermanos, que se abren, la primera gran serie de juicios en la gran tribulación inicia con la apertura de estos 7 sellos. Aquí estamos hablando del quinto. Este sello describe el ímpetu de las oraciones de los santos pidiendo venganza a Dios, porque la venganza es de Dios. Y los acontecimientos que acompañan la apertura de este quinto sello comienzan en la primera mitad de la tribulación, es decir, al inicio, y marcan el punto medio para dar comienzo a la segunda mitad del periodo de 7 años, que es el que realmente es donde está el periodo más difícil, la gran tribulación. Y eso es lo que nos habla aquí. Estas almas que están bajo el altar es una referencia probablemente al altar del incienso, que representa cómo las oraciones de los santos ascienden a Dios. Y estos son los creyentes que fueron martirizados por su fe durante la gran tribulación. Ahí están estos santos. Fíjese bien el momento que ocurre esto. También podemos verlo, lo que nos dice Apocalipsis 18:24. Vamos al 18:24. Está hablando de estos santos que han sido decapitados. Apocalipsis 18:24 nos dice así: y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Estos sistemas religiosos, políticos y comerciales personificados durante la gran tribulación, como la Babilonia, cometerán atrocidades inauditas contra el pueblo de Dios, como la muerte de los santos.
y Dios va a vengar la matanza de los santos. Mire, esto está ocurriendo, estos santos de la gran tribulación están siendo matados durante la gran tribulación, pero el juicio de los impíos es después de que pase la gran tribulación, después de los 1000 años del reino de la teocracia del Señor en la tierra, cuando ya estén los nuevos cielos y nueva tierra, entonces se establece el juicio del gran trono blanco para ser juzgados. Aquí nos habla de estos creyentes que han sido matados durante la gran tribulación. También podemos ver en Apocalipsis 19:2 algo al respecto. Apocalipsis 19:2 nos dice así: porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que se ha corrompido en la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de manos de ella. Que ha sido juzgado el sistema religioso, político y militar que provocó la muerte de los santos durante la gran tribulación, y Dios les ha vengado. Y personas piadosas que amaron la justicia, aborrecieron el pecado, están siendo vengados en ese momento por el juicio de Dios contra este sistema religioso, político y militar, que va a venir este juicio por parte de Dios contra este sistema ahí mismo durante la gran tribulación. Mire usted qué descripción esta de las almas de los decapitados que nos muestra Apocalipsis 24. Ahí está bien claro. Esta palabra decapitados se ha convertido en es un término realmente genérico, que muestra la ejecución de una persona, aunque no siempre estaba haciendo referencia al método como esta persona perdía la vida. En este caso sí se nos dice que son decapitados. Y luego nos dice este verso 4 de Apocalipsis 20. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia y a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Esa es la razón por la cual ellos han sido matados, esa marca. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 13:16. Apocalipsis 13:16, vamos a ver qué nos refiere. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, no se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Esa marca, hermanos, en el Imperio Romano era un símbolo de culto o de identificación que los esclavos y aún los soldados llevaban en sus cuerpos. En ese tiempo, algunas de las sectas místicas antiguas también se deleitaban en el uso de los tatuajes, que los identificaba a los miembros de esa secta en particular con ciertos ídolos. Ese anticristo durante la gran tribulación va a imponer ese medio de identificación como un requisito obligatorio, sin el cual no se va a comprar, no se va a poder comprar ni vender. Es una marca visible, es como un tatuaje que va a estar en la mano y también que va a estar en la frente. Esa es la razón por la cual estas almas de los decapitados están bajo el altar. Ellos fueron matados porque no se dejaron marcar, no se dejaron poner esa marca. Y por eso la palabra de Dios aquí en Apocalipsis 24 nos llama los mártires de la tribulación, que van a ser ejecutados por negarse a recibir la marca de la bestia. Pero mire la razón por la cual están ahí. Voy a leer el verso 4 de nuevo para llegar a la razón. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, obviamente no se dejaron marcar ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos, y vivieron la razón y reinaron con él 1000 años. Por lo tanto, estos ya resucitaron, ya están glorificados y van a reinar con el Señor durante su reino terrenal. Por lo tanto, no están los creyentes, no van a ser llevados al juicio del gran trono blanco, sino que en el juicio del gran trono blanco van a ser juzgados todos los impíos, solo impíos de todas las edades. Los creyentes, mucho antes del milenio, van a ser resucitados y glorificados para reinar con el Señor. Muy bien, mis amados, vamos a llegar hasta aquí. Hemos llegado al final de este tiempo asignado y vamos a continuar nuestro estudio
el próximo jueves, siguiendo con este tercer gran evento en preparación para el reino eterno, que es el juicio de los pecadores. Recuerde que hemos estado estudiando los 3 eventos preparativos de purificación para poder entrar al reino eterno, en preparación al reino eterno. Es la liberación de Satanás y la revuelta satánicamente dirigida, que ya estudiamos, la purificación de la tierra por fuego, que ya estudiamos, y el juicio de los pecadores ante el gran trono blanco, este tercer gran evento purificador que estamos estudiando en la actualidad, donde van a aparecer todos los muertos impíos de todos los tiempos ante ese gran trono blanco, no como una opción, una segunda opción para que crean y sean salvos, sino simple y sencillamente para que los libros que están siendo abiertos, que contienen sus pensamientos, sus palabras y sus acciones registradas durante toda su vida, sirvan como evidencia ante el gran poder omnisciente de Dios, para que se dicte sentencia de condenación para todos los tiempos. Y hemos visto que en este juicio no van a estar presentes los creyentes, porque fueron llamados del sepulcro 1000 años antes, que es lo que estamos tratando de estudiar y demostrar en este texto que quedamos pendientes de terminar, Apocalipsis 20, del 3 al 6. Muy bien. Inclina su rostro, vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por la bendición de poder estudiar tu santa palabra este jueves. Bendice a tu pueblo, llénalo de paz, no le falte el pan en casa, no le falte la salud, la protección y el cuidado. Ayúdanos a ser buenos mayordomos de nuestra vida en medio de estos difíciles momentos de pandemia, y a ser estrictos con las medidas de bioseguridad y a no ser descuidados. Bendice los cultos presenciales de nuestra iglesia, bendice el Chimbo, los barrios, las aldeas, las colonias que están alrededor. Padre, danos la gracia de ver muchas almas llegar a tus pies y ser parte de nuestra congregación para edificar y cuidar a esas ovejas recién nacidas que se introducen a tu pueblo. Gracias te damos por esta bendición de poder estudiar tu santa palabra. En el bendito nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, yo los voy a dejar con mi querido hermano que da final a este culto para que pueda darle término, y Dios mediante el próximo jueves nos volvemos a encontrar. Un abrazo, el Señor les bendiga. Hermanos, amigos oyentes, vamos a orar. Ha llegado el tiempo de las ofrendas. Vamos a tomarnos un momento para orar porque tengamos un corazón dócil y un corazón generoso para poder aportar a la obra del Señor. Gracias te damos, Señor Jesús, en esta noche, y clamamos a ti, Padre, que pongas el querer como el hacer en nuestra mente y en nuestro corazón para poder ofrendar, Padre, para tu obra, Señor Jesús. Pedimos y clamamos, Padre Gloria, que seas tú proveyendo, Padre eterno, ya que se necesita, Padre celestial, por tanta sequedad que hay en este mundo, Padre, por tanta frialdad, Señor Jesús. Tenemos que llevar esas buenas nuevas, Padre bendito, y para ello se necesita recursos, Padre celestial. Te pedimos y te clamamos, Padre Gloria, que bendigas a cada uno de los que van a ofrendar, Padre, y que los que no lo pueden hacer, Señor Jesús, te pedimos también para que les proveas, Padre eterno, y puedan tener ese privilegio, Padre Gloria. Todo esto te lo clamamos en tu nombre, Señor Jesús, ya que tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Hermanos y amigos oyentes, les queremos invitar para que nos sigan en nuestras redes sociales y que compartan los enlaces con los familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, para que ellos puedan escuchar la palabra del Señor y que sea edificación para sus vidas. También les queremos recordar que el próximo jueves nuevamente tenemos Doctrina para la Vida a las 6:30 p.m., el culto de oración a las 6:30 p.m. del día viernes, y el domingo el culto en la jornada de las 9:11 a.m. Les damos las gracias, que Dios les bendiga y pasen un feliz fin de semana.